En este video, en la primera parte de transformaciones lineales, comenzamos viendo la definición de las mismas, las propiedades, la matriz asociada en bases canónicas a una transformación lineal, el núcleo de la misma y también el conjunto imagen. Comenzamos la definición señalando que tenemos un espacio vectorial V y otro espacio vectorial W. Este es el de partida, este es el de llegada. Y la transformación lineal es una función que tiene por dominio a este espacio vectorial V y por codominio a este espacio vectorial W. Espacio vectorial V, el dominio o conjunto de partida, espacio vectorial W o codominio conjunto de llegada. El transformado de un vector U del dominio, f de U, el transformado de otro vector V del dominio, f de B. Propiedad 1. Dados dos vectores U y B del dominio de la transformación, el transformado de la suma de ambos vectores es igual a la suma de los transformados de los mismos. Segunda propiedad. Dado un número real o escalar alfa y cualquier vector B del dominio de la transformación, el transformado del producto escalar por vector es igual al producto entre dicho escalar y el transformado del vector. Tres propiedades importantes de las transformaciones lineales. Primera, el transformado del vector nulo del dominio es igual al vector nulo del codominio. Esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. No alcanza por sí sola para definir a una transformación lineal. Segunda propiedad. El transformado del opuesto de un vector es igual a menos 1 multiplicado por el transformado de dicho vector. Tercera propiedad. El transformado de la diferencia entre dos vectores es igual a la diferencia de los transformados. De acuerdo a las propiedades que vimos en la diapositiva anterior, en este primer ejemplo analizaremos si esta función, cuyo dominio es R2 y cuyo codominio también es R2, es una transformación lineal. Comenzamos con el vector nulo del dominio. Lo reemplazamos en la expresión de la transformación y obtenemos el vector nulo del codominio. Insistimos, recién observamos que esta es una condición necesaria pero no suficiente para poder afirmar que f es efectivamente una transformación lineal. Segunda condición, tomamos arbitrariamente un vector del dominio, el 1 menos 2. Lo reemplazamos en la ley de la transformación, obtenemos esta expresión, la imagen es el 1 menos 2. Luego tomamos arbitrariamente otro vector del dominio, el menos 3, 5. Lo reemplazamos, sus componentes, mejor dicho, en la ley de la transformación y obtenemos este otro vector, 2, 5. A continuación calculamos la suma de los transformados y el resultado, haciendo estos sencillos cálculos, da el vector 3, 3. Luego
calculamos el transformado de la suma de ambos vectores. Es decir, el 1 menos 2 sumado al menos 3, 5, da el vector menos 2, 3. Reemplazamos las componentes de este vector en la ley de la transformación y obtenemos como resultado el vector 1, 3. Es decir, que con un simple contraejemplo hemos probado que el transformado de la suma es distinto a la suma de los transformados, concluyendo, por tanto, que esta expresión no es una transformación lineal. Matriz asociada a una transformación lineal. Tenemos el dominio de la transformación, espacio vectorial Rn, el codominio de la misma, espacio vectorial Rm, y la función que relaciona este dominio con este codominio. La transformación de cualquier vector del dominio es igual a una matriz A por dicho vector del dominio. La matriz A tiene orden M por N, de acuerdo a lo que observamos aquí. Si la función que define esta transformación va de Rn a Rm, la matriz es de orden M por N. Y por lo tanto, dicha matriz por cualquier vector columna del dominio nos da la correspondiente imagen, vector columna del codominio. En el ejemplo 2 tenemos una transformación cuyo dominio es R2 y cuyo codominio es R3. Y aquí tenemos la ley de la transformación. Tenemos que hallar la matriz de la misma asociada a las bases canónicas e indicar el orden de dicha matriz. Primer paso. El dominio de la transformación R2. Buscaremos entonces la imagen de los versores canónicos del dominio. Transformado del 1, 0. Venimos a la ley de la transformación. Donde está X reemplazamos por 1. Donde está Y reemplazamos por 0. En las tres expresiones, según vemos aquí. Realizamos los cálculos y obtenemos la imagen correspondiente al 1, 0 en el codominio. Es el 1, 2 menos 5. Repetimos procedimiento con el transformado del 0, 1. Venimos ahora de nuevo a la ley de la transformación. Donde está X reemplazamos por 0, donde está Y reemplazamos por 1. Aquí tenemos dichos reemplazos. Realizando estos sencillos cálculos, obtenemos que la imagen del 0, 1 es el vector menos 2, 3, 0. Segundo paso. Vemos entonces que la matriz de la transformación asociada a las bases canónicas tiene orden 3 por 2. Y está formada por los vectores columna que acabamos de obtener. Entonces, la matriz de la transformación asociada a las bases canónicas tiene como primera columna la imagen del 1, 0 y como segunda columna la imagen del 0, 1. Tenemos este esquema para definir el núcleo de una transformación lineal. Es un subespacio del dominio al que pertenece todo vector V cuya imagen es el vector nulo del codominio. En el núcleo solo puede estar el vector nulo, o bien, además del vector nulo, puede haber uno o más vectores.
La primera propiedad importante indica precisamente que el núcleo es un subespacio vectorial del dominio de la transformación y cumple la ley de composición interna y la ley de composición externa. En los apuntes de cátedra, nuestras alumnas y alumnos encontrarán el desarrollo y la demostración de estas tres propiedades. Para calcular el núcleo de una transformación tendremos en cuenta lo siguiente. Todas las ecuaciones de la ley de la transformación se igualan a cero. Se triangula la matriz asociada mediante Gauss-Jordan, resolviéndose así el sistema homogéneo asociado. Recordamos aquí que un sistema homogéneo no puede ser incompatible. Si este sistema homogéneo es compatible determinado, quiere decir que tendrá solución única. En el núcleo de la transformación solo se encuentra el vector nulo. La dimensión del núcleo vale entonces 0 y el núcleo de la transformación carece de base. No tiene base. Si el sistema homogéneo asociado es compatible e indeterminado, tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, en el núcleo, además del vector nulo, habrá al menos un vector más. La dimensión del núcleo es mayor o igual que 1 y sí tiene base. Decimos que en la base del núcleo ahora se encuentran los vectores b sub 1, b sub 2, etc. Y nunca incluimos en este conjunto el vector nulo, puesto que el vector nulo no es base de nada. Reiteramos, el vector nulo siempre pertenece al núcleo, pero no forma parte de una base del mismo. Ejemplo 3. Tenemos esta transformación cuyo dominio es R3, codominio R2, y nos piden hallar el núcleo, una base y la dimensión que tiene el mismo. Primer paso, tomamos las dos ecuaciones de la ley de la transformación, las igualamos a 0, formando así el sistema homogéneo asociado. A continuación, triangulamos mediante Gauss-Jordan. Escribimos la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas. Primera columna, los coeficientes de X. Segunda columna, los coeficientes de Y. Tercera columna, los coeficientes de Z. 1, 2, 1 menos 1, menos 1, 1. Es irrelevante si aquí ampliamos la matriz a los términos independientes, puesto que poniendo 0 y 0 no agregamos nada. Elegimos como 1 pivot este que tenemos aquí, la fila del pivot invariante, el elemento restante de la columna se reemplaza por 0 y aquí nuestras alumnas y alumnos pueden hacer estos sencillos cálculos y se obtiene esta expresión. A continuación tomamos esta matriz y multiplicamos toda la segunda fila por 1/3, obteniendo esta otra matriz equivalente para la cual elegimos este 1 como pivot. Realizamos las operaciones mediante Gauss-Jordan y obtenemos por último esta matriz equivalente a la original. Vamos a extraer de esta última matriz la información que necesitamos para hallar el núcleo de la transformación. De la primera fila, si, reiteramos, escribiéramos la matriz ampliada a los términos independientes nulos, tendríamos 1 por X más 0 por Y más 0 por Z igual 0, X igual 0. 0 por X menos 1 por Y más 1 por Z igual 0.
menos I más Z igual 0, de donde Z es igual a I. Por lo tanto, la terna genérica que determinará el núcleo es igual a, en lugar de X, 0. En lugar de I, I. En lugar de Z, Z igual I. Y esta expresión es equivalente a I por el 0, 1, 1. A continuación, decimos que la variable I, la única variable libre que quedó de la expresión original, es igual a lambda que pertenece a los reales. Esto es, a la variable libre le podemos asignar cualquier número real. Por lo tanto, el núcleo de la transformación queda expresado como la terna x y z igual a lambda por el 0, 1, 1. Observamos aquí que obtuvimos como núcleo de nuestra transformación un subespacio que geométricamente es una recta que obviamente pasa por el origen, cuyo vector director es el 0, 1, 1. Por lo tanto, una base del núcleo de nuestra transformación está dada precisamente por este vector director. Y como es único, la dimensión del núcleo vale 1. Reiteramos, obtuvimos primero la expresión del núcleo de la transformación, luego una base del mismo y por último su dimensión. Presentamos primeramente aquí el esquema de la imagen de una transformación lineal, dominio B, codominio W. La imagen es un subespacio vectorial del codominio que contiene a todos los vectores imagen de los que están en el dominio de la transformación. Observamos aquí que hay un elemento del codominio W sub 0 que no pertenece al conjunto de imagen. Si este elemento no existiera, diríamos que el conjunto imagen es igual al codominio. Comenzamos considerando nuestra transformación. El dominio es el espacio vectorial B, W es el espacio vectorial del codominio. El transformado de cualquier vector del dominio es igual a la matriz de la transformación en las bases canónicas multiplicada por dicho vector del dominio como vector columna. Y obtenemos el correspondiente vector del codominio. Para obtener la imagen, planteamos una combinación lineal genérica, como observamos aquí. Y deberá cumplirse que el rango de la matriz de la transformación asociada a las bases canónicas deberá ser igual al rango de dicha matriz ampliada a esta n-upla genérica. Pueden ocurrir dos cosas: que el rango de A sea igual al rango de A' e igual a la dimensión del codominio de la transformación, en cuyo caso estamos ante un sistema compatible determinado, y así la imagen de la transformación es igual al codominio. También puede ocurrir que el rango de la matriz de la transformación asociada a las bases canónicas sea igual al rango de la matriz ampliada, pero menor dicho rango que la dimensión del codominio W. En ese caso estamos ante un sistema compatible indeterminado y de ese modo la imagen de la transformación está incluida dentro del codominio. En el siguiente ejemplo tenemos que hallar el conjunto imagen de esta transformación cuyo dominio B es R3 y cuyo codominio W también es R3. Primer paso: la matriz asociada a la transformación lineal en las bases canónicas
la obtenemos con los transformados de los versores canónicos del dominio, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Primera columna, 1, 3, 5, coeficientes de x. Segunda columna, menos 1, 1, menos 1, coeficientes de y. Tercera columna, 2, 4, 8, coeficientes de z. Luego planteamos la combinación lineal a un elemento genérico del codominio, es decir, presentamos la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas ampliada a una terna genérica del codominio. Replicamos de nuevo dicha matriz ampliada, elegimos este 1 como pivot y comenzamos la aplicación de Gauss-Jordan. Esta matriz se convierte en esta matriz equivalente. En este paso y en los sucesivos, sugerimos a nuestras alumnas y alumnos detener el video y realizar las operaciones, como por ejemplo, en lugar de este 1, 1 por 1 menos 3 por menos 1 da 1 más 3, este 4. Y así sucesivamente con todos los demás. Para esta matriz, a continuación, multiplicamos la segunda fila por menos un medio, obteniendo de esta forma un 1 pivot en esta posición. Luego, nuevamente, los restantes elementos de la columna se reemplazan por 0, la fila permanece invariante y se realizan todas las operaciones mediante Gauss-Jordan. Insistimos a nuestras alumnas y alumnos, detengan en cada paso el video y realicen las operaciones correspondientes, en especial las que involucran esta columna. A continuación, el último paso, el que nos lleva a esta expresión, resulta de hacer 1 por z menos 5 menos paréntesis menos 2 por y menos 3x dividido menos 2. Este menos 2 se cancela con este menos 2. Entonces nos queda 1 por z menos 5x, z menos 5x, menos paréntesis y menos 3x, o lo que es lo mismo, menos y más 3x. Luego resta reagrupar los términos que tienen x y llegamos a esta expresión final, menos 2x menos y más z. En este punto del desarrollo observamos que este sistema que obtuvimos aquí, equivalente al original, será compatible indeterminado si y solo si menos 2x menos y más z es igual a 0. De acuerdo a la igualdad anterior, entonces, decimos que el conjunto imagen de la transformación, expresamos terna genérica x y z que pertenece a R3, tal que menos 2x menos y más z igual a 0. Geométricamente sabemos, esta es la ecuación de un plano que, obvio, pasa por el origen, pues de lo contrario no sería su espacio. Extraemos una base de la imagen a partir de esta expresión, para lo cual despejamos z, puesto que es lo más conveniente aquí. Por supuesto, recordamos a nuestras alumnas y alumnos que si por elección arbitraria eligen despejar otra variable, se obtendrá otra base de la imagen distinta a la que vamos a obtener aquí. El procedimiento obvio es igualmente válido. Así que z queda igual a 2x más y. Con lo cual presentamos nuestra terna genérica como x, punto y coma y, punto y coma, en lugar de z, 2x más y. De esta expresión extraemos directamente la base. Aquí, a título puramente informativo, expresamos en detalle cada una de las tres componentes. Sabemos que x
en realidad significa 1 por x más 0 por y. Y significa 0 por x más 1 por y. Y esto es obvio. 2 por x más 1 por y. Aquí obviamente es más fácil visualizar que aquí la base que vamos a extraer. Pero insistimos a nuestras alumnas y alumnos, esto es a título informativo. No es necesario hacer esto al momento de resolver un ejercicio de extraer una base. ¿Cómo queda la base de la imagen? 1, 0, 2, los coeficientes de x forman el primer elemento, 0, 1, 1, los coeficientes de y forman el segundo. Esta es una base de la imagen y por lo tanto la dimensión de la misma obviamente es 2. Sin haber hallado en este ejemplo el núcleo de la transformación lineal, sí podemos calcular la dimensión del mismo. El teorema de la dimensión aplicado aquí dice que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio vectorial del dominio de la transformación. Nosotros tenemos que nuestra transformación va de R3 a R3 y obtuvimos que la dimensión de la imagen vale 2. Por lo tanto, la dimensión del núcleo, que no lo hallamos, más la dimensión de la imagen, que vale 2, es igual a 3, que es la dimensión del dominio. Por lo tanto, claramente, la dimensión del núcleo de la transformación es igual a 1. En el siguiente video analizaremos la clasificación de las transformaciones lineales, composición de las mismas y transformación lineal inversa.